Amigos y vecinos, buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición. Comenzamos saludable como cada semana, acompañándolos con temáticas variadas. El programa de hoy tendrá un aporte del neurocirujano Patricio Blaya. Hablamos de la serotonina y vamos a ahondar en detalles de la importancia del RCP. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Farmacia Central. Las líneas de perfumería más reconocidas. Todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Farmacia Central. Desde siempre, acompañando la salud de la gente de Madrid. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Primer bloque en esta edición y vamos a compartir parte de lo que fue nuestra charla con Patricio Blaya, él es neurocirujano. Una palabra que podemos decir está bastante de moda, se escucha últimamente bastante hablar de la serotonina. Es una sustancia, es un neurotransmisor. ¿En qué consiste y cómo podemos hacer para cuidarla? Bueno, hoy venimos muy modernosos, Patricio, a hablar de una palabra, de una definición que se escucha cada vez más. ¿Es moda la serotonina? Sí, es moda y tiene un fundamento científico que es, se ocupa de funciones muy importantes para nuestra vida diaria. Quizás voy a hacer una especie de historia de lo que es la serotonina como para saber de qué estamos hablando. Han salido muchas noticias, además, como que es el neurotransmisor de la felicidad, porque tiene, digamos, la relevancia mayor y la que por ahí está. Ahí ya más, hicimos el gancho, claro, para escuchar lo que sigue. Exactamente, más hablado es eso. Pero la serotonina es un neurotransmisor y es una sustancia que se produce a partir del triptófano, que lo incorporamos a través de alimentos y se libera en varios lugares de nuestro cuerpo, en el cerebro propiamente dicho, que es lo que por ahora tiene un poquito más de relevancia en esta nota, se libera en la parte más baja del cerebro, que es el tronco del encéfalo, de unas neuronas que se llaman núcleos del RAFE. Y ahí desde la serotonina va y hace sus funciones en el resto del cerebro, e incluso también nuestro intestino, a través de un sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico, también tiene serotonina. O sea, por eso mismo hay muchas emociones, hay muchas funciones cerebrales que a veces nos impactan en el sistema digestivo. Y ahí es como el cerebro empieza, de hecho dicen ahora, también hablando de modas y de noticias, que el intestino es de nuestro segundo cerebro. Entonces, bueno, viene un poquito por ahí la explicación. ¿Depende de algo que uno genere más o menos serotonina? Sí, eso básicamente, en general, depende, hay pacientes que nosotros tenemos con niveles más bajos de serotonina, lo que pasa, y de ahí devienen después las patologías por las que consultan. El tema es que no hay un método totalmente efectivo y eficaz para poder medir la serotonina.
porque no podemos tomar una muestra de sangre y saber cuánta serotonina hay. Tenemos que medirla en el cerebro. Y después se hicieron estudios, sobre todo en ratones, en los cuales vieron que tenían la patología, que después vamos a hablar de que se ocupa, con niveles de serotonina normal, y otros no tenían la patología con niveles de serotonina también normal. Entonces, o sea que es medio claro, aleatorio. exactamente. Entonces, seríamos las ciencias médicas y psicológicas y psiquiátricas son como un péndulo que a veces oscilan desde la organicidad pura y del encontrarle una explicación neurotransmisora a todo hacia totalmente la emocionalidad, y como que todo depende de lo que nosotros sentimos y de las emociones, que son muy difíciles de estandarizar y de parametrizar. Entonces, estamos viendo ahora que quizás hay que buscar el término medio, de que sea un poquito de organicidad y otro poco de emociones. Con esto quiero decir, una de las funciones principales de la serotonina es manejar los estados de ánimo, ¿sí? Por eso la definición donde dicen, bueno, es la hormona o es el neurotransmisor de la felicidad. Maneja los estados de ánimo, maneja la atención del paciente, se ocupa también del apetito, ¿sí? Niveles bajos de serotonina aumentan el apetito, nos dan aumento secundario de peso. Manejan el estado de alerta, se ocupan de funciones en el sueño, sobre todo lo que se conoce como fase 3 del sueño. Anteriormente se decía fase 3 y 4, pero fase 3 del sueño, que es el sueño lento, es donde verdaderamente descansamos, es el sueño profundo, el reparador, de eso se ocupa la serotonina. Entonces, esas son las principales funciones que tiene. Del deseo sexual también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos niveles de serotonina bajos y vamos a estar no vamos a estar alerta, vamos a estar tristes, vamos a tener sentimientos de poca realización personal, y ahí empezamos a tocar temitas que también ahora están en boga, que es como el síndrome de burnout, donde el paciente, el famoso síndrome del cerebro quemado, donde el paciente está triste, está depresivo y tiene la sensación de poca realización personal. Nosotros ya hemos hablado de este tema acerca de que si no estamos atentos a lo que estamos haciendo, no le damos emocionalidad también a ese acto, y ese recuerdo finalmente no se archiva no como debe ser. Claro, exactamente. Entonces, después cuando necesitamos recurrir a ese recuerdo previamente acordado, no tenemos, y ahí en babia. Exactamente, estamos en babia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando también hay sentimientos de poca realización personal, el paciente se siente triste, emocionalmente ve que no rinde en su trabajo y demás, tiene alterada su vida sexual. A veces utilizamos medicamentos que están dentro del espectro de antidepresivos, que la función es inhibir, ¿sí? Inhiben la recaptación de la serotonina. Básicamente lo que generan es que haya más tiempo serotonina en el cerebro. Y esto lo que genera es que aumente la serotonina y nos da algo que a mi entender es fabuloso, que es estimula la neuroplasticidad cerebral, o sea, estimula la unión de neuronas entre ellas mismas. Entonces es muy común que el paciente nos refiera que se le amplió el campo de pensamiento, que se despertó, salió del piloto automático, de repente es consciente de lo que está haciendo, se siente más inteligente. Son sensaciones, obviamente, no con esto quiero decir que la serotonina nos hace más inteligente, pero está involucrada en circuitos de aprendizaje. Entonces, el decir que no nos hace más inteligentes también es una falacia en sí mismo. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero caer en el concepto de... Vayamos todos a tomar serotonina. Claro, de que, por ejemplo, digamos que la serotonina es la responsable de que no estemos deprimidos o que estemos deprimidos. No, porque a ese paciente también le faltan otras cosas, que es frustraciones, vivencias propias, sus emociones, su personalidad. Eso hace que finalmente, bajo los mismos efectos, un paciente se deprima o no se deprima. En el caso de la depresión, pero esto podemos hablar también de la ansiedad, del estrés, del insomnio. Hay pacientes que están los dos bajo la misma noxa, o sea, la misma agresión, y uno duerme bien, el otro porque durmió bien toda la vida, y el otro que tenía tendencia a no dormir bien empieza a tener insomnio.
Banco de Sangre Puerto Madryn, Estivariz 260, teléfono 44 56 000. Gabriela Gutiérrez Giuliani, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, Corrección Postural Global, Terapia Manual Articular, Patologías de Columna, Alteraciones en Cadera, Rodilla y Pies. Newbery 646 Puerto Madryn, teléfono 154 83 28 48. Nuevo bloque en esta edición y nos recibió el cardiólogo Koji Ishino. Ahondamos en la técnica del RCP, reanimación cardiopulmonar, la importancia de capacitarnos y de actualizarnos a las novedades que suelen surgir cada aproximadamente unos 4 años. Y volvemos a poner en agenda la importancia del RCP, conocer todos algo, ¿no?, de esta maniobra. Bien, sí. El RCP en realidad es una maniobra que, como hablamos previamente, tendría que saberla todo el mundo, o la mayoría de la gente, ¿sí? Partiendo de la premisa de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial y traspolada a la Argentina también la primera causa de muerte, la Federación Argentina de Cardiología consciente que hay más o menos un 40.000% de personas que hacen muerte súbita en causas extrahospitalarias, ¿sí? Asimismo, la Asociación Americana del Corazón también tiene valores similares y estima que más o menos la incidencia oscila entre 2 y 11%, ¿sí? Mayormente van las muertes súbitas de causa extrahospitalaria, van alrededor de 20 a 140 por cada 100.000 personas, ¿sí? Entonces, con todo esto nosotros tenemos que prender una lamparita, hacer un freno y pensar qué está pasando, por qué está pasando estas cosas y qué le podemos brindar para mejorar la calidad del paciente, ¿no? Después de la pandemia se ha incrementado la enfermedad cardiovascular. Muchas razones pueden ser, ¿no? Desde alimentación, falta de controles. Mira, la enfermedad cardiovascular siempre fue la principal causa de muerte, ¿sí? Hace años. La pandemia trajo un montón de cosas, como decís vos, más sedentarismo, más encierro en las personas, poca salida al aire libre, entonces poca actividad física. Uno cuando está sin hacer actividad física come más, está más sedentario, más estrés por la cuestión económica. Entonces todos esos factores no estaban controlados, todo se hizo mucho hincapié en lo que era el COVID nada más y se dejó de lado todas las otras enfermedades crónicas. Entonces ahí fue más el aumento de estas. ¿Cada vez en personas más jóvenes? En personas más jóvenes, sí, hay más porque hay más estrés, más consumo de drogas. Está todo relacionado. Sí. Cuando hablamos de la maniobra de RCP, ¿cualquier persona la puede aplicar? Claro, sí, por supuesto. Tiene que estar capacitada, eso sí. Lo que se está generando a nivel mundial y las organizaciones y las sociedades cardiológicas de todo el mundo están organizando es tratar de tener espacios cardioprotegidos, que se llaman. ¿Esto qué consiste? En tener personal idóneo en la maniobra de RCP, ¿sí? Que uno, sabiendo RCP, mayormente puede transmitir esta información y enseñar a otras personas, y los espacios tienen que contar con un DEA, que es un desfibrilador automático externo, ¿sí? ¿Por qué? Porque según los consensos de reanimación europeo, dice que el DEA, el desfibrilador, cuando vos haces la desfibrilación en un paciente que hace muerte súbita, entre los primeros 5 minutos, 3 a 5 minutos, las tasas de recuperación son altísimas, son cerca del 70%. Eso es sumamente importante. Volviendo a la maniobra de RCP, son conjuntas, ¿sí? En caso de que haya un paro cardiorrespiratorio en el momento, uno tiene que empezar primero saber cómo se hacen las maniobras, porque si no cometes un error, lesionás a la persona. ¿Se puede lesionar a alguien si no sabemos aplicarla bien? Sí, por supuesto. Las maniobras hay que saber aplicarlas porque primero se puede lastimar uno, ¿sí? Y segundo se puede lastimar a la persona que se la está haciendo. De manera tal que las maniobras es muy sencillo, es solo un movimiento de todo el cuerpo, en realidad no son las manos, ¿sí? Las manos son las que se apoyan sobre el tórax y se hacen movimientos o compresiones rítmicas que se llaman. Hay que hacer alrededor de 100 compresiones por minuto.
¿sí? Depende también el grupo etario, ¿no? Ya sea la edad de la persona y el tamaño de la persona también. Si no sabemos hacer bien esta maniobra, esta técnica, ¿qué tipo de lesión podemos generar? Y primero y principal, no le vas a poder salvar la vida. Y segundo, le podés fracturar las costillas, el esternón y demás. Son minutos, pero minutos reloj que nos hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Claro, eso es fundamental. Tener siempre en cuenta de que si uno encuentra a una persona en un paro cardiorrespiratorio, lo primero que tiene que hacer es ir a asistir, ¿no? En caso de que si no sabe, buscar a alguien que sepa, llamar a los números de emergencia de cada localidad, ya sea policía, defensa civil, bomberos, ambulancia y demás, y tener siempre a alguien al lado que vaya llamando, o puede llamarlo él mismo mientras le está fijándose los signos vitales de esta persona, del paciente, o que alguien vaya llamando y que ella empiece a hacer la maniobra. Inmediatamente hay que hacer maniobra, hay que ver si el paciente está inconsciente o no, y hay que empezar a masajear porque los minutos son claves. Después de los 20 segundos mayormente ya empieza a haber desmayos, ¿sí? Después de 20 segundos de que no llega oxigenación al cerebro, ¿no? Y después de los 5 minutos ya empieza a haber muerte cerebral, que esa es la parte primordial que uno tiene que sustentar, ¿no? Antes la reanimación se daba más que nada masajes y respiraciones boca a boca. Eso ya se dejó un poco de lado en las nuevas actualizaciones. ¿Por qué? Porque lo que hay que primordiar es el masaje cardíaco para bombear, para que el corazón bombee y llegue sangre a los órganos vitales. Que esto no genere secuelas después. Y que no genere secuelas, claro. Dijiste algo muy importante, Koji, es que hay actualizaciones. Sí. Porque uno por ahí se queda con que hace 10 años hizo alguna capacitación, pero los protocolos se van modificando. Los protocolos se van modificando. ¿En cuánto tiempo se van modificando? Eso no lo sé bien, ¿sí? Lo que sí se van modificando, incluso hubo una actualización en el 2021 por el COVID, claro. ¿Sí? También. ¿Por qué? Porque estaba esto de maniobras de masaje, maniobras de respiración. ¿Qué haces con el contacto de la persona, ¿no? Porque vos tampoco te podés exponer a algo que te vaya a hacer en contra a vos. Entonces, vos primero para mantener las maniobras de RCP lo que tenés que tener un lugar seguro. La persona tiene que estar en un lugar físico seguro, no puede estar en una mesa tambaleante porque las maniobras van a ser malas, ¿sí? No van a ser eficaces. El paciente, en caso de esto de la parte de respiración, si presenta algún tipo de infección o algo, te contamina y al final en vez de ser un paciente van a ser 2 o más, ¿sí? Entonces por eso en el 2021 hubo una actualización que dejaba más de lado todavía el tema de la respiración y las actualizaciones mayormente que fueron hace un par de años, más de 10 años más o menos, que fue lo que cambió el paradigma de decir, bueno, hacemos 5 compresiones, 2 respiraciones, y en realidad se dieron cuenta, con todos los estudios que van avanzando, es que el masaje cardíaco es lo primordial porque vos necesitas mantener vital los órganos vitales, ¿no? Tanto el cerebro como el corazón mismo. Mayormente la sintomatología en realidad son los factores de riesgo que pueda llegar a tener una persona. Tanto si es tabaquista, si es hipertenso, si es diabético, obesidad, ¿sí? Sedentarismo, el estrés y una cosa que está muy en boga ahora que es la polución ambiental, ¿sí? La contaminación del aire. Incluso el año pasado salió un artículo que fue presentado este año que deja la polución ambiental o la contaminación del aire como cuarto factor de riesgo por encima del colesterol malo, ¿sí? O sea que hay que tener también muy consciente de que es otro factor de riesgo muy importante con mucho peso. Entonces, vos me preguntabas si va a tener algún síntoma previo y mayormente, como te decía, hay mucha gente que las muertes súbitas o los paros hay que ver primero por qué se producen, ¿no? Mayormente son o ataques eléctricos o paro cardiorrespiratorio o algún tipo de ahogamiento, por ejemplo. Entonces, en base a eso, vos no vas a tener síntomas previos o no lo vas a poder visualizar en el momento. Mayormente llega la persona y encuentra a alguien que tuvo el problema y entonces ahí empezás a actuar. Dolor de pecho fuerte, se desvanece la persona. Claro, puede ser que haya dolor de pecho fuerte en caso de ser un infarto o una persona que esté trabajando en el sistema eléctrico y justo le recibe una descarga. Koji, por último, esta serie de capacitaciones que están organizando destinadas a personas a partir de qué edad? La edad
es indiferente. En realidad, lo ideal sería que todos los colegios a partir de la primaria tengan un poquito de noción, aunque sea. Uno dice, uy, bueno, un nene tan chiquito va a empezar a hacer RCP. No, no es que tenga que hacer RCP, pero una mano puede salvar una vida. En realidad, las dos manitos ahí de la persona. El tema es que ellos tienen que ser conscientes de que pueden salvar o a su abuelito, a su mamá, solo manteniendo ese movimiento constante que se permite hacer haciendo RCP. El RCP también otra cosa que es importante, porque uno va a decir, bueno, ahora van a ver videos, van a empezar a realizar RCP en su casa con su amiguito. No, las prácticas se hacen con muñecos, ¿sí? Solo en la vida real se hace con una persona porque puede traer un montón de complicaciones, ¿sí? Entonces, la idea es empezar en algún momento en los colegios dando una charlita. ¿Para qué sirve? ¿Qué puede prevenir? Ir acercando, ¿no? Algunos conceptos. Ir acercando conceptos y el día de mañana, quién sabe, cualquier persona que esté en cualquier lugar, ya sea en la vía pública, en su casa, en el trabajo, puede salvar una vida en solo unos minutos. MedLab, Laboratorio de Análisis Clínicos. Brindamos excelente atención en la realización de análisis de alta complejidad, preocupacionales, veterinarios, domicilios y urgencias. Mitre 632. Teléfono 445-2611. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian, cuidarte para lo que viene. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Y volvemos a hablar de la serotonina, seguramente una palabra que han escuchado nombrar en el último tiempo. Otro segmento de la charla que tuvimos con Patricio Blaya, y la serotonina que nos obliga un poco a repensar nuestro estilo de vida, nuestros buenos hábitos y nuestras buenas costumbres. ¿La serotonina es un medicamento que se prescribe? Lo que se prescribe son drogas que estimulan ese mantenimiento. Claro, exactamente. Inhiben que el cerebro no degrade la serotonina. Obviamente eso tiene que estar prescripto por un profesional y tiene que estar controlado, ¿sí? Como todo medicamento, tiene efectos adversos, tiene efectos secundarios, tiene efectos no deseados. Los medicamentos más modernos, obviamente que tienen pocos efectos adversos, pero los tienen. Entonces, yo hace un rato te dije que la serotonina derivaba del triptófano. Entonces, aquellos pacientes que están medicados y que toman ese tipo de medicamentos tienen que evitar consumir muchos alimentos que sean ricos en triptófano, porque si no puede haber un nivel altísimo de serotonina. Claro, y caemos en algo que se llama, que no se ve muy frecuente, pero puede pasar, que se llama síndrome serotoninérgico maligno. Entonces, como todo en exceso, hace mal también.
¿Qué alimentos generan esto del triptófano? ¿O dónde Los lo lácteos, sobre todo los quesos duros, las carnes, las verduras, ¿sí? Siempre volvemos a lo mismo, una alimentación variada y saludable. Hacer ejercicio en forma diaria genera no solo liberación de serotonina, sino también estimula la liberación de endorfinas. Entonces, yo siempre, en forma de chiste con mis pacientes, les digo que hacer ejercicio es como estudiar inglés, es casi obligatorio. Entonces, digamos, hacer ejercicio, estar expuestos a la luz solar también estimula no solo la producción de vitamina D, sino también la producción de serotonina. Entonces, digamos, fíjate que todos los conceptos que estamos hablando son muy específicos de una especialidad, pero también son muy genéricos. Y para eso creo humildemente que lo mejor es tratar de organizarnos entre las horas laborales, que generalmente son sin luz solar, y las horas de descanso. Y tratar, ahora nos estamos, justo fuera de cámara hablábamos acerca de que se nos aproximan ya las fiestas y la época de los descansos. Tenemos más luz, más claro, y tratar de tomar el concepto de no llegar al extremo de sentirnos mal, angustiados, como que todo nos pesa el doble, para hacer el descanso, sino que por ahí lo que nosotros estamos recomendando son micro descansos durante el año y no un descanso después de un mes. Entiendo que las actividades laborales nos obligan a tener compromisos, que no podemos tomarnos una semana al mes de descanso, pero tratar de saber que es, yo cuando me refiero, uso la palabra obligatorio, la utilizo en el buen sentido de la palabra. Es obligatorio tener un lugar que está libre de conflictos, ¿sí? O sea, llegamos a casa. Claro, exactamente. Todos los días tener algo de recompensa. Cuando digo la palabra recompensa, no estoy utilizando una palabra aleatoria. Los circuitos de recompensa son circuitos cerebrales, donde nosotros sabemos que hacemos algo y vamos a tener una recompensa. Igual que una mascota, que sabe que si se hace determinada cosa, le damos una galletita, un alimento. Esas recompensas también están relacionadas con la serotonina, con la dopamina, que es uno de los neurotransmisores de la felicidad también. Nosotros, cuando compramos algo espontáneamente, nos produce liberación de dopamina. Entonces, de ahí esa querencia de la gente de querer comprar cosas. Estamos felices porque necesitábamos eso. Esa ropa. Bueno, ahí se produce una liberación monstruosa de dopamina. Y hay pacientes que se hacen adictos a esa liberación de dopamina. También es un riesgo. Y también es un riesgo. Entonces, lo que yo quiero expresar es que quizás deberíamos replantearnos la no necesidad de llegar a fin de años destruidos y noqueados, al borde de tener el cerebro quemado, y tratar de tomarnos micro descansos, fin de semana, ¿sí? y organizarnos como para poder, porque en realidad, en definitiva, el cerebro y el cuerpo humano es tan perfecto que solo se regula. No necesitamos tener que recurrir a medicamentos y a dietas especiales, pero para que solo se regule y se autorregule tenemos que también entender ciertos conceptos de organización, de tiempo. De vida. De vida. Seamos gestores de nuestra propia Exactamente. serotonina. La felicidad se gestiona. Uno debería vivir dos vidas, la primera para aprender y la segunda para ejercer. Pero bueno, en eso va. Está complicado. Y sí, en eso va la cosa. Por la cotidianeidad feliz. Exactamente. Gracias, Patricio. No, por favor, un placer. Bueno, llegamos al cierre de esta edición de Saludable, como siempre, junto a todo el equipo y agradeciendo a quienes se suman y a quienes nos acompañan semana a semana. Recuerden que pueden volver a ver nuestro programa en las redes y seguir toda la información en www.canal12web.com. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.